Bienvenidos a un nuevo episodio de Mindnovate, el podcast de minería, innovación y tendencias. Hoy nuevamente su host, Miloni Meller, y quien habla, Francisco Rubina, con un tremendo invitado nuevamente, Rodolfo Alvarado. Felices de tenerte acá, Rodolfo. Ya vamos a ir presentándote. Vamos a ver si le hacemos justicia también a tu presentación, porque la verdad traemos un perfil súper cargado. Vamos a hablar de un tópico muy relevante en la minería que hasta el momento no lo hemos descubierto de una manera tan amplia, que es básicamente seguridad en la industria minera. Vamos a ver componentes también de medio ambiente, de higiene y salud. Así que felices de tenerte acá. Yo me sumo al agradecimiento de tenerte acá, Rosbel. Sin duda, tener a alguien con tu experiencia y presencia en la industria con una carrera de más de 27 años es algo sumamente valioso para nosotros. Y también otro tópico que nos gustaría tocar es el rol que tiene la pequeña minería y la minería artesanal, que también es algo muy interesante que no hemos podido abordar en nuestra primera temporada. Sí. Entonces, Rodolfo, estudiando seguridad industrial desde el Politécnico de Humboldt, especialista en seguridad, higiene y medio ambiente de la Universidad de Zulia, diploma cultural ambiental de medio ambiente y naturaleza en la Fundación Carlos Slim, con 4 doctorados honoris causa, entidades súper reconocidas a nivel internacional. Y pasamos a tu experiencia profesional, en la cual cuentas con 14 años de injerencia de seguridad y salud laboral en Carbones de La Guajira, 11 años de minería en consultoría y capacitación. Luego pasaste a ser director del área de higiene y salud, medio ambiente y cultura en Secopsa. Tienes también tu espacio y con eso hacemos mucha sinergia acá con el podcast que se llama Neurominería, que seguramente le vamos a dar un espacio para que también nos cuentes de eso. Y además has participado en más de 150 conferencias a nivel mundial. Entonces creemos que tenemos un invitado tremendo, pero quisiéramos saber si le hacemos justicia a la presentación, con lo que te hemos introducido, Rodolfo. Te dejamos el espacio para presentarte, si hay algo que no hayamos mencionado. Por favor, bienvenido. Primero que todo, muchísimas gracias. Y el hecho de estar acá, por este compartir de experiencias y conocimientos, por este compartir, por la tecnología y por este espacio que nos ha llevado a acercarnos y precisamente agradecerle por este compartir, por esta oportunidad de que se conozca. Tal vez sea un punto de vista más, como probablemente lo podamos entender o podamos escuchar, pero es un punto de vista que, como a todo autor, como a todo escritor, quisiera que lo escucharan y que lo leyeran para que lo potencien en cada una de sus áreas, en este caso, en la minería. Rodolfo, antes de comenzar me gustaría dar una pregunta que es la clásica de nuestro podcast, que cada uno de los distintos integrantes e invitados que han participado han contestado, y tiene que ver con cómo fue que llegaste a la minería, cómo partiste en esta industria que nos apasiona a todos y cada uno de nosotros. Vaya, esa es una pregunta, digo que de alto impacto. Todo nace del valor de la palabra mágica que tiene ese efecto de tus padres hacia sus hijos, de los padres hacia los hijos. Resulta que tengo galo genealógico de maestros. Desde mi bisabuelo fue maestro, mi abuelo, mis padres fueron maestros, y la línea debería haber seguido ser maestro también. Y resulta que nacer y crecer en un pueblo agropecuario y que se convierta en minero, para un servidor en esa etapa de ver el desarrollo y de observar cómo camino a la escuela veía que llegaban esos autobuses con los mineros. Allí es donde me surge aquella iniciativa o aquel despertar de un niño que observó, siendo adolescente, que quería saber qué había dentro de la mina. Conocedor de múltiples escuelas, de liceos, de tantas casas de enseñanza. Surge entre el año 95 y el 96 un programa de formación de artesanos mineros, donde en el centro Don Bosco hubo una prueba enorme donde muchos participamos para poder calificar hacia ese programa de formación. El programa de formación contaba desde áreas administrativas, soldadura, electricidad y también mecánica diésel. Es decir, preparando la mano de obra calificada para la mina. Y en una de esas
comparto y digo a mi familia que me gustaría entrar en ese programa de formación. Y la palabra de alto impacto fue, ok, si vas a entrar al programa de formación, pero vas a aprender de la minería y que nunca se te olvide que de tus raíces, después que las aprendas, tienes que enseñarlas. Y de allí viene esa nota del libro Minería para no mineros, de Dirección Outsourcing, porque al llegar a mi casa, la primera vez que visité la mina, lo que llego fue emocionado a decirle a mi madre, en la mina no solo trabajan mineros. Y de allí nace esa pasión solo por aprender. Tenía el compromiso, era de aprender para llevárselo a enseñar, a compartir a mi familia y a mis amigos. En la mina era un mundo, era un universo enorme. Y de allí parte con el plus de que me corresponde estar, después de haber pasado por las áreas de mantenimiento, soldadura, trituración, las áreas de impacto y fuertes de la minería, resulta ser que termino en protección integral. Como aprendía en esos momentos, venía saliendo la computación y entre otras cosas, bueno, aprendí a escribir en la computadora, de una descendencia de escribir en máquina de escribir, se podrá imaginar. Ya en la computadora mi habilidad de escribir era fácil, ¿no? Ya con pantalla mucho mejor. Entonces me puse a hacer formatos y a hacer tantas que me acercaron a protección integral, y protección integral es lo que hoy conocen como sustentabilidad y sostenibilidad. El SHA, el seguridad, higiene y ambiente. Y de allí parte y nace el reconocimiento de los procesos, porque ser de seguridad tenías que aprender todos los procesos, ya tenía una base enorme para ahora aplicar medidas de prevención y control en esas actividades. Y de allí nace de una palabra de alto impacto y de una oportunidad de un programa de formación de artesanos mineros en mi pueblo. Mira, qué interesante. Igual conectaste de alguna forma con, como decía al inicio, tu árbol genealógico en torno al conocimiento. Y se nota que tienes una disposición súper abierta a absorber conocimiento y también a entregarlo, que es algo que hemos visto a lo largo de toda tu carrera. Y eso es algo que bien mencionas tú, la minería permite. La minería es sumamente amplia y nuestra misión, al igual que la tuya, es poder mostrar esa amplitud y mostrar de que estos perfiles diversos y estas áreas del conocimiento muy diversas confluyen a esta industria y le agregan un mayor valor. Esa mirada que pueda tener una persona desde afuera es muy bienvenida en la minería. Y no al contrario, que es muchas veces el mito. Muchas veces la gente piensa que la industria minera es algo más bien cerrado, y hoy en día nos estamos de alguna forma abriendo al mundo, abriendo estos perfiles diversos para que traigan la innovación, para que con esa forma distinta de hacer las cosas podamos cambiar y ser más productivos y más innovadores en cada uno de los distintos procesos. Por supuesto. Sí. Oye, Rodolfo, y tú mencionaste algo en tu introducción ahí, en tu motivación por llegar a la industria minera, que conecta muy bien con el primer tema que quisiéramos hablar contigo. Tú dijiste que comenzaste, y fíjate cómo son las coincidencias, comenzaste motivado por un centro de formación para artesanos mineros. Y el principal tema que nos gustaría comenzar discutiendo, conversando contigo, es justamente minería artesanal. Para dar un poquito de contexto a nuestra audiencia. Vamos a partir primero acá desde lo local, a nivel de Chile. Acá en Chile nosotros tenemos unas definiciones, distintas definiciones, pero principalmente todas se atribuyen a nivel de producción, con las cuales se está generando el recurso mineral en el fondo. Y básicamente las categorías son gran minería, mediana minería y pequeña minería. Ojo que no mencionan en ningún lado lo que es la minería artesanal. Ellos están en esta definición que le llaman pequeña minería. Y si nos vamos un poquito más a ese marco legal que podría estar rigiendo estas categorías de nuevo en este contexto que estamos entregando, las condiciones que se le están entregando tanto a la pequeña minería como a la minería artesanal, que yo personalmente tengo una visión que yo creo que tú vas a converger, son distintas. Los recursos con los que opera un pequeño minero a los que opera un minero artesanal son distintos, las condiciones de trabajo son distintas, los niveles de riesgo a los cuales están expuestos también son distintos, pero ya lo voy conversando un poquito más contigo. Sin embargo, el marco legal que existe hoy en día establece condiciones similares para ambos sectores. Entonces, pareciera ser que hay un tema ahí que todavía no está muy resuelto a nivel nacional. Entendemos que también donde tú estás trabajando, Roberto, tú nos estás acompañando desde ahora desde México, desde Ciudad de México,
y has desarrollado gran parte de tu carrera laboral también en otros países. ¿Cómo has ido viendo esta realidad que te estoy comentando acá en la minería chilena? ¿Estás de acuerdo con esta visión? ¿Has visto también esta brecha que hay entre recursos, exigencias legales, riesgos, peligros, etcétera? ¿Cómo ves tú ese primer approach que estamos entregando? El primer paso que me gustaría primero felicitar es que ya se reconoce a nivel de legislación. Entonces, si ya está a nivel de Estado, ya se puede hacer con más fuerza efecto cascada. ¿Por qué efecto cascada? El famoso concepto de equidad y de oportunidades no solamente está enfocado en colores, en letras ni en tamaños. En un extracto de mi libro hago especial énfasis cuando hablo de sustentabilidad ambiental minera. Clasifico 3 tipos de minería. Habrá aquel que tenga su opinión y por supuesto la voy a respetar, y como dije al principio, es la misión de un joven guajiro soñador que nada más y nada menos quiso compartir, y hasta que Dios me lo permita seguiré compartiendo los temas que no están a la mano. ¿Por qué me voy con esa introducción antes de responderle directamente? Cuando se hace la clasificación, entrar desde una mina, de una pequeña, mediana o gran minería, la minería artesanal, hablo la de oficio, hablo la que era la mina de mi abuelo, era la mina de mi bisabuelo, ha sido de nuestra familia, no sé, por 80 años. Entonces resulta que al ser de su familia tiene mucho por prospectar, y también esa enorme inocencia que tiene, porque así lo debo definir, que tienen ciertos mineros en entender que esa mina que fue un patrimonio familiar por 100 años, resulta que al no tener un estudio de reservas y recursos, ellos van a creer que va a durar 100 años más. Y los que conocemos de ciencia de la tierra podemos saber que una mina se basa en sus reservas y recursos. ¿Por qué? Porque al tener el inventario y post-plan de negocios, la mina se sabe cuándo va a abrir y cuándo va a cerrar. Entonces, allí es donde hago especial énfasis en la minería artesanal. Llegar y ofrecerles nosotros, hablo nosotros los que conocemos un poco más allá, y qué bendición sería si se hace a nivel de Estado o de empresas que estén en el sector, inversionistas que quieran hacer esta formalización minera, que se le haga un estudio de reservas y recursos a la minería artesanal. ¿Por qué el primer paso de reservas y recursos? Porque también le puede dar la visión a ese minero artesano, de decirle, mira, vamos a buscar un plan B para sustentar mi familia de aquí a 20 años. Porque tal vez en una pequeña mina de arcilla que visité hace 4 meses, tuve la oportunidad de visitar Colombia, una invitación de la Universidad de La Guajira. Resulta que el señor tiene pensado en esa mina que visitamos de arcilla, que tenía mucho todavía por explotar. Y a nivel superficial veíamos que la formación estaba en muy pocas partes y que eso no iba a durar lo que él tal vez estaba pensando. O sea, ya tenía una producción limitada. Y es lo que digo, por eso potencio. Primero que se le tienda la mano a capacitarlos, a que se les haga un estudio general de donde estén ubicadas las minas artesanales, y si son riesgosas, tenderle la mano y decirle, hay que trabajar en sostenimiento. La mecánica de rocas que está aquí, es decir, el tipo de suelos que hay, el tipo de roca, es de mala a muy mala. Por favor, no avance más porque la proyección es que se caiga. Y ahí es donde les extiendo esa mano y me he dedicado, por eso lo plasmé allí. Minería, de entre los tipos de minería está minería artesanal, reflejada así, específico, porque también hay que ser muy responsable. Hay aquellos que quieren quizás aprovecharse de esa noble producción, y detrás de ello hay tal vez otros intereses que nomás quieren, dame la producción y también te exijo que para el próximo mes tienes que darme más. Y es allí donde vienen lamentablemente los accidentes. ¿Por qué? Porque tienen un solo compromiso, que es llevar el pan de cada día, y la única fuente es sacar lo que hay ahí como ellos lo saben hacer.
no como técnicamente y la tecnología nos lo ha enseñado, que es sencillo decirle a un yacimiento muy rico, ahorita no. ¿Por qué? Porque con humanos no se puede, tiene que ser con maquinarias. ¿Sí? Allí es donde hago especial énfasis, con mucha empatía, respeto y admiración, porque eso es lo que me gustaría que a nivel enorme, a través de instituciones que lo puedan hacer, se impulse la seguridad y la formalización en la minería, en este caso artesanal. Y hace mención a esto porque hoy en día no está institucionalizado en México. Es algo que, un gap en el fondo que tú estás manifestando que hay que cubrir y que de alguna manera tú lo has convertido en una especie de misión en tu carrera. Sí, todos identifican. Es que lo identifican como pequeña, mediana y gran minería. Pero y lo traigo acá, lo hacemos vamos a aplicarlo hacia nosotros, hacia el ser humano. Un bebé, un adolescente y un adulto. Pero ese bebé, ¿en dónde está? ¿Tiene madre, padre? Pues solo viste un bebé y ya quedó un bebé. No, necesita, para evolucionar, para sobrevivir, necesita de los que ya están grandes. Así lo identificaría en la minería artesanal. No es solo por evolución que ellos van a seguir avanzando, no, ya hay tecnologías que permiten evitar muchas cosas. Y entre ellos, las enfermedades de origen ocupacional. Ver cómo el levantamiento de cargas que ellos tal vez tienen por ser artesanos no es el mismo que ya en una pequeña minería que está abriendo a nivel de cantera, tienen normas y procedimientos. Pero la minería artesanal es aquella noble familia que tiene acá se dice un rancho, allá en el sur una finca o una granja, y van allá en aquella granja, sacan el poquito de beneficio que tengan, sea mineral, sea metálico, sea no metálico, sea carbón. Y es allí donde se hace especial énfasis en eso. Roosevelt, tú ahí mencionas varios temas que son relevantes y creo que estamos de acuerdo que la minería es un rubro productivo de altos riesgos. En el fondo, toda actividad productiva tiene riesgos asociados, ¿correcto? Pero hay una clara tendencia a que en la minería artesanal estos riesgos se ven incrementados. Y llevemos un ejemplo como tú el que decía recién cantera, yo te lo llevo un poquito más complicado aún. Vamos a una minería subterránea. Minería subterránea, los principales riesgos están asociados, como tú seguramente lo has visto, probablemente en tu experiencia profesional, y la mayor cantidad de incidentes y accidentes que has reportado tendrán que ver con derrumbes, por ejemplo, en rocas mineras. Tendrán que ver con puntos de inicio de incendios. Tendrán que ver con muchas causas que a fin de cuentas tienen su raíz puesta en escasez de recursos o escasez de medidas de control. Entonces, me gustaría que nos fuéramos un poquito más a esa brecha que existe ahí, Rodolfo, porque tú dijiste recién, el minero artesanal carece incluso a veces hasta de educación. No sabe escribir, no sabe leer. Y eso es una realidad que tenemos que incluso atacar desde la componente social, ¿correcto? Pero sin embargo, cuando vemos el marco legal que le está exigiendo, el marco legal le está pidiendo procedimientos, le está pidiendo una hoja estandarizada de medidas de control de mitigación, y pareciera ser que existe un puente tremendo entre lo que está exigiendo la normativa y lo que efectivamente podemos poner en la mesa desde la minería artesanal. Y te lo llevo a este ejemplo que te digo ahí, Roosevelt, que creo en mi experiencia es uno de los más riesgosos que podríamos tener en minería subterránea, por ejemplo, asociado a derrumbes. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú también percibes esa brecha que hay entre lo que se exige y lo que puede llegar a poner en la mesa un minero artesanal con sus recursos que son tremendamente limitados? ¿O qué te ha dicho tu experiencia en lo que has visto? Retorno desde mi perspectiva hacia lo que he querido compartir. Cuando inicié en la minería, una de las cosas que me interesó saber era la estabilidad de los taludes. Una de las cosas que me interesó saber fue las calidades de rocas y el tipo de sostenimiento. ¿Por qué? La tasa de accidentalidad, una de las que más apuntan, son los caídos. Y cuando hablamos de caídos, estamos en una posición de un esfuerzo probablemente tectónico, pero es la masa, es el macizo que tiene un comportamiento en función de. Ahora, ¿cómo lo llevamos al entendimiento de la minería artesanal? Si se hace difícil llegar a un control de ingeniería, si nos basamos en una pirámide de riesgos,
Estamos hablando de que todo, si usted se va desde la última barrera que identifican los equipos de protección personal hasta eliminarla, hasta eliminar el riesgo, pasando por todos los controles, la pirámide no haría ningún efecto si no se capacita. Si he llegado, mire, he visitado desde, bueno, la hermosa Amazonía en las profundidades de la selva, hasta las más altas montañas de Colombia, entre Panamá, México desde el norte desde el sur hasta el norte, y en Venezuela igualmente. ¿Y qué llevo qué saco? ¿Y como a qué asocio? ¿O qué tienen en común todo ello? Que requieren de que se lleve el conocimiento primero de los riesgos asociados a la actividad que están realizando, que probablemente tienen un plan B para o mejorar el proceso de la minería, su proceso, automatizarlo, llevarlo con herramientas, pero también esa conciencia de decir, no, pero si es tan riesgoso y yo puedo hacer un plan B de plan de vida, resulta que no voy a irme hasta allá. Pero mi experiencia había dicho que todos necesitan el apoyo de los que ya llevan más trayectoria. Es decir, primero decirle, sus reservas y recursos, mire, no alcanzan para 2 años más. Y además, la estructura de la calidad de rocas de su formación, de su mina, es muy riesgosa. Es de una calidad que si usted avanza 1 metro más, ya se puede caer. Entonces, en eso es lo que coincido. Que ellos, si tuvieran ese conocimiento y si ya se les notifica, ellos pueden embarcarse en esa línea de requisitos para poder decir, ok, está bien. Porque lo digo con mucho sentimiento, porque puede llegar alguien y decirle, yo te hago eso, y le hacen un copia y pega de los requisitos y se lo dejan ahí en la mesa. Y eso me siente porque resulta que ellos van y aquí yo cumplí. Y al saber no están cumpliendo, solo están cumpliendo con, ¿cómo lo llamarían? Un checklist o una palomita de un requisito, y resulta que llegar hacia el elemento humano, hacia el comportamiento, hacia su conocimiento, es lo que verdaderamente lleva ese mensaje. Decir, bueno, aquí no se va a hacer más minería porque necesito buscar un plan de vida, un plan B. En eso coincido, mi estimado Francisco. Perfecto. Entonces ahí, parafraseando lo que estás diciendo, es clave entonces tener clara la identificación de peligro y una evaluación de riesgo a conciencia de lo que efectivamente tenemos en las condiciones de trabajo. Mencionaste algo súper valioso también que tiene que ver con la necesidad de formar y capacitar. Y en el fondo estos dos objetivos se alinean en el fondo de concientizar cuáles son los peligros y riesgos a los que estamos siendo expuestos en la actividad minera Roswell. Y la verdad, creemos que hacemos sinergia en ese pensamiento porque efectivamente estamos trabajando con equipos, con recursos, pero también con personas. Eso por sobre todo. Hay una premisa, una máxima que está en la industria minera, y es que estamos trabajando con personas por sobre todo. Eso es lo primero. Luego vienen los recursos. Siempre se hace este ejercicio entre qué está primero: la seguridad, la producción, los costos. Por supuesto que la seguridad es la que manda porque estamos trabajando con personas. Y de hecho, si nos vamos a la definición de negocio, si no hay seguridad, no hay negocio porque tengo que tener toda la producción. Entonces, al final de cuentas, es un círculo que siempre va a aterrizar en la seguridad como un eje primordial, digamos, de este negocio. Roswell, ahora entrando un poco más hacia tu experiencia, ¿cuál dirías tú que ha sido ese proyecto o logro más grande dentro de tu carrera que haya tenido este impacto positivo del que estamos hablando en términos de seguridad y sostenibilidad para las operaciones mineras? Diría muy humildemente que parte desde la palabra de alto impacto que me dijo mi madre que está en el cielo. Debo primero aprender, interpretarlo y después compartirlo y después enseñar. He tenido la bendición de crear programas desde cero, desde una carrera técnico-laboral en seguridad minera hasta unas charlas técnicas basadas en la minería. Todos vemos que cuando crecía la industria minera me daba mucha curiosidad en ver las pláticas de seguridad. Cuando las dictaba decía, pero es que esto habla de una tubería y habla de esto.
Y resulta ser que lo más probable es que venían desde la industria petrolera. Y es donde empecé a afianzar, a redactar. Yo escribía mis propias charlas. Del recorrido que había hecho, las redactaba. Y a partir de allí decía, ¿por qué? Porque al escuchar a los trabajadores, no solamente ahí, sino en mi pueblo, pero ¿y qué es, por ejemplo, andamios? ¿Y qué es, por ejemplo, ahora si le hablaba el talud, el 789, el hallpack, la escalera superior, la parte inferior? Eso ha sido interpretar el lenguaje técnico que acostumbra tener la minería entre ecuaciones, metros cúbicos, banco y además gramos por tonelada, que al final lo que quieren, lleva desde ahí hasta decirle al señor o a la señora, al minero que está dentro de su desarrollo laboral, decirle, un momento, esto significa esto, a esto quiere referirse, y es allí donde empecé a compartir seminarios, a compartir temas que tocan a través de un tema, a través de una normativa técnica, llevarlos hacia el elemento humano, llevarlos hacia la conciencia, pero en un lenguaje universal. He dicho que lo más probable es todo lo que sentí como necesidad de aprender, es interpretarlo en un lenguaje universal y llevarlos al servicio de ustedes, de todos los que escuchen, ya sea para que lo lean, lo entiendan, y de repente muchos no están de acuerdo, y también le doy mi agradecimiento y especialmente mi respeto, pero sigue siendo la visión y el sueño de un joven que no tuvo bibliografía a la mano para aprender lo que aprendí, que no tuvo esa oportunidad que tal vez muchos tienen hoy ahorita con la tecnología, porque recuerden que en mis tiempos no había teléfonos de pantalla y el internet era muy puntual y no solamente donde vivía, era muy puntual en la ciudad más cercana. Entonces, ese ha sido mi mayor logro, dejar como legado humildes textos en humildes bibliografías, carreras técnico-laborales y seminarios para las nuevas generaciones. Y creo, Rodolbel, que eso de alguna manera, ese conocimiento que ha adquirido y tratando de ligar un poco con lo que recién hablábamos de la minería artesanal, donde necesitamos harta capacitación, donde hay estos gaps de formación, tú de alguna manera lo has transformado en un libro, que es el Minería para no mineros, dirección y outsourcing. ¿Nos podrías comentar un poco qué significa eso de minería para no mineros y cómo de alguna manera tratas de entregar ese mensaje y esa educación a aquellos que, siendo no mineros, quieren ingresar en esta industria? Sí, me remonto hacia ese aprendizaje que tuve desde una familia que no tenía nada que ver con la minería. Maestros de mineros, sí, pero resulta ser que nunca nos acercamos de la entrada de la mina hacia allá porque era para mineros. Entonces, mi misión de vida, de aprendizaje, era decirle a los que están afuera, repito y inicio el libro con esas palabras, en la mina no solo trabajan mineros. Cuando llegué allá, estaba la señora que vivía diagonal a mi casa, era la que cocinaba. El señor que conocí de muy niño, que arreglaba que era el del electroauto de mi pueblo, era el supervisor de mantenimiento en la mina. Algunos que que lo llamaban, fueron adscritos a la policía, entre otras cosas, que los conocí uniformados, imagínense el policía del pueblo. Y después lo veo en el área de seguridad física, de prevención. Pues, allí, digo, cuando llegué, y después veía el almacenista, después veía el de recursos humanos, veía psicólogos, veía tanta disciplina junta que sentí la necesidad de compartirlo de alguna manera. Por eso viene desde mi enfoque, es que los que no son mineros entiendan que pueden aportarle a la minería sin necesidad de tener una carrera directa o afín. Nace, y lo extiendo más allá, la señora que enviaba los uniformes, en ese caso eran chalecos, no era uniforme directamente, sino los chalecos de seguridad.
lo hacía una señora y con un grupo de las que cosían, las que hacían la ropa por allá por la casa. Entonces, digo, toda la cadena de valor de 550 empleados directos llegaba a extenderse desde el que lavaba, desde que hacía los desayunos, desde todos. Y todo eso nada más y nada menos que quise compartirlo allí para que la gente vea que la minería no solamente es para mineros, y allí lo abarco desde desde el humilde señor que cose, que hace artesanías desde una roquita muy pequeña, pulirla y llevarla es producto de la minería. Todo es una minería para no mineros. Desde el permiso ambiental, desde el estudio de impacto ambiental, les hablábamos en aquel momento, desde el inicio de la mina, ¿quién nos podría asesorar para hacer la repoblación forestal? Si no eran personas de la zona, que conocían no solamente las especies autóctonas, porque eso es lo que da una repoblación forestal, no es pintarlas de verde con una reforestación o plantas que sean invasivas, no, nada más y nada menos que la gente de la zona. Entonces, el vivero forestal, asesorado ¿por quién? Por personas de la zona. ¿En qué temporada sembrarlo? Las personas de la zona. Entonces, todo eso lo reuní para llevarlos al entendimiento, porque también a veces en esas campañas que se pueden impulsar, bueno, hay positivas y negativas de lo que es la minería. De alguna forma, Rodolfo, lo que hiciste fue empaquetar un poco cuáles son los diferentes pasos que debe seguir una persona que no ha ingresado a la industria o que no conoce y que debe estructurar en una especie de plan para poder involucrar a las distintas personas de su entorno, de su comunidad, que lo ayuden a desarrollar con éxito su proyecto. Ahí es donde se enfoca el desarrollo sustentable de una comunidad minera. El libro les ayuda a ver, pero yo vendo X, yo sé hacer esto. La gente de la comunidad puede ser el principal proveedor de la mina en esos recursos. Sin pensar, yo no soy minero, no tienen muchas oportunidades. Desde vender un tornillo en su pequeña ferretería hasta ser el pilar de las operaciones. En eso lo llevo. Y eso, sabes, Rosbel, hace mucha sinergia con muchos temas que hemos conversado acá en el podcast. Tú eres el episodio 23 acá y yo creo que en la gran mayoría de todos los episodios hemos dicho una premisa que es que para un mundo mejor necesitamos hacer más minería, no menos. Necesitamos hacer más y mejor minería también. Entonces, este mensaje que tú entregas a la sociedad, en el fondo, en este esfuerzo por tu rol social que estás desarrollando, va alineado en ese norte. En el fondo, podemos entregar una minería para no mineros, pero con la consigna de que necesitamos más minería. Y en este norte, Rodolfo, tú también tienes un espacio que es súper interesante, que se llama neurominería. Y quisiéramos regalarte unos minutos acá de este episodio para que nos comentaras en qué consiste neurominería en alto nivel, cuál es el propósito de esto, hace sinergia con todo lo que hemos hablado, cómo se conecta quizás también con tu background de seguridad minera, higiene, salud, medio ambiente. ¿Tiene algo que ver o es otra línea que va aparte? En mis ganas de seguir aprendiendo y también aportarle a la industria que me vio crecer y también que me ha visto aportar humildemente desde mis perspectivas. Desarrollé muchos temas, aprendí muchos temas en referencia a la neurociencia. Al hablar de neurociencia empecé a comprender no solamente desde condiciones muy específicas del comportamiento humano, sino también el por qué ciertos seres humanos se comportan así. Hablar y tocar neurominería, de dónde sale la neuro y la minería, fui a asociar ese tema tan mágico para mí, que antes tal vez era limitada la información porque eran temas médicos o era un tema especialmente para la psicología. Al tenerlo, considero esa herramienta como una herramienta humana y poder entender que alguien no cumple una norma o hace omisión de muchas normas, nada más y nada menos porque tiene una conducta distinta. La neurociencia nos ha enseñado que puede ser que esa persona no lo hace porque te quiere sabotear o te quiere llevar hasta allá. No, resulta que puede ser que esa persona tenga una condición. En una mina, ¿cuántos autistas hay?
No lo sabemos. Solo podemos etiquetarlo como una persona que no entiende, que le explica 5 veces. Pero ¿quién lo ha determinado? Entonces, la neurociencia nos permite saber por qué ese líder que conocían o aquella figura de jefe de más alta jerarquía dice, ¿cuántas de esas personas, por qué solamente gritan? ¿Por qué solamente tienen como norte hacer esto? Resulta que lo más probable es que no saben que existe el desarrollo de competencias blandas. Y cuando hablo de las competencias blandas, se desarrollan precisamente, nos ayuda a entender en las ideas, en la corteza prefrontal, desde el secuestro de la amígdala hasta cómo esa persona es capaz de entender esos episodios mentales, esa memoria fotográfica, de recordar desde hoy. Recuerdo como si fuese ayer cuando entré. Tenía 2 olores, uno a lluvia, la primera vez que entré a la mina, y el otro olía a dióxido, olía a azufre. Era la formación de una mina de carbón. Me parece súper interesante, Rodolfo, lo que estás mencionando, y yo lo linkeo mucho a una tendencia que está desarrollando hoy en día la minería. Hace ya un buen tiempo la minería se torna cada vez más automatizada y digital, y eso ha llevado a que se vaya sesgando un poco hacia algo sumamente basado en las máquinas y en los procesos, y no, como bien decía Francisco al inicio del episodio, en las personas. Y hoy en día estamos, digamos, echando un poco, no sé si marcha atrás o complementando esta visión, en desarrollar desde una industria que hoy en día se está yendo hacia la minería 4.0, que está altamente basada en datos y en estos procesos, hacia una minería que tiene este reencuentro o esta bajada con la persona. Ahí quizás, Francisco, tú podrías desarrollar un poco más qué es esta tendencia, que está muy ligado con lo que menciona recién Rudolf, que es la neurominería. Sí, totalmente. Es súper relevante y muy atingente el ejemplo que das tú, Milo, porque, Rosberg, lo que tú nos has comentado es básicamente volver a colocar a las personas en el centro y el resto del negocio que vaya en torno a este centro que son las personas. Bueno, fíjate, esa es la misma visión que tiene hoy esta transformación que está diciendo Milo. Hemos visto cómo a lo largo de la historia hemos pasado de la revolución y la 1.0, que fue básicamente mecanizar o la producción en masa, ¿verdad? Luego pasamos a la 2.0, la 3.0 en la industria. Y la 4.0 consistía, como bien decía Milo, básicamente en migrar toda la información a una nube de datos. Tener toda esa información ahí dada, ¿cierto? Pero lo que se ha dado cuenta la industria hoy en día es que contando con toda esa información en la nube, reportándola, si no hay un entendimiento real de lo que estamos mostrando, si no hay una concientización de la información que estamos mostrando, no tiene mucho sentido y no añade la promesa de valor que generó en un principio. Esto bajo una mirada súper de negocio. Pero fíjate cómo aterrizan las personas, porque la industria está detectando una necesidad que es, necesitamos de un criterio de una persona que aterrice esta información que estamos mostrando y que le dé un sentido lógico, algo que tenga, digamos, un sentido más de negocio realmente a lo que estamos reportando. Y esto hace mucha sinergia con lo que tú buscas en neurominería. ¿Por qué? Porque en el fondo es traer un poco toda la parte humana, la racionalización, lo que es más humano hacia el negocio, traerlo hacia acá. Fíjate cómo hace sinergia con una tendencia de la industria que estamos viendo. Así que vemos que estamos en un mismo norte, vamos bien al parecer, estamos apuntando para dónde va la industria. Así que buenísimo saber que cuentas con este espacio, Rudolf. Estoy agradecido y repito, cuando describan los puestos de trabajo, nada más y nada menos que una de las fortalezas que puede llevarte a la inclusión. ¿Por qué es la neuro y por qué en la minería? ¿Por qué neurominería? Porque si colocan a personas que tengan esta habilidad en el área de almacén o de control de activos, una persona, ahí hablo de inclusión, con el espectro autista le va a organizar todo el almacén, de pie a cabeza, de una manera organizada, de una manera muy procedimental, porque así tiene que ser. Entonces, por eso cuando hablan de inclusión, hablo de que entiendan de que debe existir más oportunidades. Debe entenderse de que la minería no solamente tiene que impulsarse desde ese rol tecnológico sin dejar al ser humano. En el libro le tocó la puerta a Richard Braxton y a Elon Musk, donde
¿Quién fue Richard? Richard llegó a la estratosfera y no era astronauta, pero llegó a la estratosfera. Elon hacia ir a Marte tiene pensada su misión y resulta que al no ser astronauta tampoco, ¿qué se tiene que hacer al pisar el primer planeta? Minería. En la exploración se tiene que hacer minería porque deben minar primero ciertos elementos que encuentren. ¿Para qué? Para determinar si son viables para establecer una colonia o la supervivencia del ser humano. Entonces, la minería es una de las industrias más antiguas que conocemos. Siempre les digo que va de la mano con el desarrollo de la humanidad. Y si me preguntan en dónde lo puedo referenciar, recuerden, desde la edad de piedra, edad de bronce, hasta la edad de los metales, que marcaron el desarrollo de la humanidad, cada una de esas eras. Y allí donde humildemente, en mi último libro, digo que seguridad minera basada en la conciencia. ¿Por qué en la conciencia? Porque veo hoy en día que hay demasiada tecnología. Estamos muy avanzados como para que todavía ocurran accidentes. Ya hay tantas herramientas y lo más probable, fíjese bien que como seres humanos evolucionamos, ¿no? Lo más probable es que hay que retomar de nuevo, otra vez el tema del voluntario y consciente, de decir, no voy a entrar a esa mina, no porque voy a fallarle una norma, no porque voy a fallar un procedimiento, sino que es consciente. El libro les muestro en una foto que está un cerebro, una bocamina y un casco. ¿Quién entra primero? ¿O quién debe entrar primero? ¿El casco para protegerme? No. La mina está ahí. El que va a entrar somos nosotros. Si entramos nosotros de manera voluntaria y muy consciente, puedo decir que debo usar los equipos de protección personal, que debo aportarle a la prevención de riesgo. ¿Por qué? Porque es mi manera de hacerlo, voluntaria y consciente. Y esa va a ser mi meta hasta que Dios me lo permita. Buenísimo. Creo que ese mensaje resume muy bien tu quehacer, tu misión y tu aporte a la industria ahí, Rodolfo. Rodolfo, para ir resumiendo lo que hemos conversado hoy en este capítulo súper entretenido, y hemos hablado desde tu trayectoria, hemos visto, además desde tu trayectoria, cómo esto se traduce en temas operativos y que ponen, por supuesto, en compromiso la salud de las personas. Hemos conversado de la seguridad en términos de cómo se puede gestionar esta, cómo impacta a las personas. Hemos conversado incluso de neurominería con el propósito que tiene tu espacio creado ahí. Aprovechamos de darle una amplia difusión. Incluso conversamos de cómo la neurominería se vincula con una tendencia actual que tiene que ver con la transformación tecnológica que está llevando la industria. Y hemos cerrado con este último cierre que tú te estabas dando recién al episodio, que tiene que ver con cómo esta tecnología puede aportar y por supuesto que es una palanca de valor para contribuir a la reducción de accidentes, que es lo que todos queremos. Y por supuesto, ojalá lograr una eventual eliminación. Sabemos que no es posible, siempre van a estar los riesgos, los peligros, pero ojalá contribuir a la menor cantidad de accidentes que haya. Te quisiera dejar un espacio breve ahí, Rodolfo, si quieres dar algunas palabras de cierre, algún mensaje que quisieras dejar a nuestra audiencia para ir cerrando. Bueno, primero agradecerle a Dios, a ustedes por este espacio en la tecnología. Aquellas tierras raras que hicieron posible estos mecanismos de transmisión de datos y que hoy en día se convierten en las diferentes versiones de podcast, de YouTube, de LinkedIn Live, que es donde más hago presencia. Decirles que antes de pensar en negarse a avanzar en el desarrollo de un proyecto, vamos a entender primero el entorno. Ese entorno no solamente está lleno de reservas y de recursos, está lleno de personas. Está lleno de personas que quieren y pueden aprender otras disciplinas y que desde su árbol genealógico le puede cambiar la vida a una ruta hermosa de conocimiento y del saber. Quiero decirles que el conocimiento y las ganas de compartir siempre van a estar allí, que debemos y tenemos ese compromiso porque ya vienen las nuevas generaciones. Y quiero que nunca olviden que comenzamos sin teléfonos, que comenzamos sin tablet, que comenzamos sin software que mide estabilidad de talud o movimiento, que comenzamos sin alarmas de detención,
que tal vez las únicas herramientas para saber si un macizo se estaba moviendo era un pedazo de vidrio, colocarlo dentro de una grieta. Y al regresar, si se partía el vidrio, bueno, corre porque se está moviendo. Desde ahí, a saber que cualquiera tiene esa oportunidad de desarrollar sus propios temas, de compartir experiencias y que nunca dejen de aprender y de compartir. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, Roosevelt, por el mensaje. Nos queda claro entonces de que la minería es para todos, de que necesitamos más minería, no menos, y también de que hoy en día el hombre, el ser humano, vuelve a estar al centro de la minería. Así que para la audiencia, si te gustó el episodio, por favor compártelo en tus redes sociales, menciónanos para compartirlo en las nuestras, suscríbete en tu plataforma favorita y déjanos comentarios para saber cómo seguir mejorando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Midnight.